cierto?, al calzado del soldado, a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y justamente el calzado del soldado romano era diferente a cualquier otro tipo de calzado. Si podemos, no sé si podemos ver el dibujo, teníamos un dibujo de un calzado del soldado romano, que justamente, a ver si lo podemos ver, eh, bien, ahí tenemos el calzado, como era el calzado del soldado romano. Si observamos ahí, es mitad bota y mitad sandalia, ¿no es cierto? La parte de arriba parece más una bota y la parte de abajo parece más una sandalia. Las partes superiores, si las observamos con detenimiento, vemos que están perforadas, ¿no? Y tienen diseño escalado justamente para permitir una buena ventilación. Y con muchas correas de ajuste, ven que tiene varias correas de ajuste, para que se adaptaran bien a los pies de la persona o del soldado que lo iba a utilizar. Y si vemos la parte de más abajo, todas aquellas partes, la parte, digamos, del pie, todo aquello que podía rozar, por ejemplo, las articulaciones de los dedos o el tobillo, incluso la uña del dedo gordo del pie se cortaban. Ven que ahí, por ejemplo, hay espacio para que la uña del dedo gordo esté afuera, justamente para evitar los roces y para evitar las lastimaduras, ¿no? Por eso tenía justamente todo este diseño, el zapato del soldado romano, y que era distinto a cualquier otro calzado. Y observemos ahora cómo era la suela. La suela estaba hecha por varias capas de cuero y estaban unidas con tachuelas. Estas tachuelas, como se ve ahí en el dibujo, eran realmente verdaderos clavos de metal que proveían un agarre muy firme porque justamente se enterraban en el terreno. Entonces eso, al enterrarse en el terreno, mantenían al soldado firme, seguro, y estaba estable, y estaba bien parado y bien plantado cuando venían los ataques del enemigo, ¿no es cierto? Era muy importante el agarre que tenía ese calzado, esa suela, ¿no? Yo una vez me acuerdo que una vez hicimos una excursión al glaciar Perito Moreno, hicimos una caminata por el glaciar, y justamente nos dieron un zapato adecuado, porque había que caminar por el glaciar, es un terreno totalmente distinto a lo que uno puede manejar, ¿no es cierto? Y esos zapatos eran unos grampones que no eran tachuelas lo que tenían, como veíamos recién en el caso del soldado romano, sino que eran como unas pequeñas cuchillitas que se adherían bien al piso del glaciar. Entonces, uno podía caminar firme. Yo me acuerdo que caminaba firme sobre el glaciar porque tenía el calzado correcto y además porque seguía al guía. El guía iba adelante y yo seguía las huellas del guía, que era el que conocía el camino. Entonces, no me apartaba la vista ni del guía, y también tenía el calzado apropiado, que realmente uno, al enterrarse en el glaciar, podía caminar y me mantenía firme. Y al soldado romano le pasaba algo similar con respecto al calzado, ¿no es cierto? La suela le permitía un agarre y le permitía mantenerse firme. Yo me acuerdo que cuando era chica me gustaba mucho jugar con los zapatos de mi mamá. Me ponía los zapatos de mi mamá y los zapatos de taco y me iba por el patio y me iba por el fondo. Me encantaba jugar con eso porque pensaba que era grande, ¿no? Y que me parecía a ella y me divertía con los zapatos de ella. Y obviamente después que jugaba afuera también entraba. Un día llega mi abuela y se enoja, no se enoja, pero le dice a mi mamá, ¿pero dónde pusiste los pies? Mira cómo embarraste todo el comedor, el piso del comedor con tus zapatos. Pero no eran los zapatos de ella, no era mi mamá la que había hecho, era yo con los zapatos de ella. ¿Por qué se equivocó mi abuela? Porque cuando nos calzamos los zapatos, yo me había calzado los zapatos de mi mamá, las huellas se parecían a las de mi mamá. Y en el plano espiritual nos pasa lo mismo. Cuando nos ponemos los zapatos de nuestro Padre Celestial, las huellas se van a parecer a las de Él, no a las nuestras, porque tenemos puestos los zapatos de nuestro Padre. Y si nos calzamos los zapatos de la paz, todo lugar que caminemos vamos a ir dejando las huellas de nuestro Padre, porque tenemos puestos el calzado de Él, ¿no es cierto? Eso es lo que identifica, ¿no? Eh, entonces, en el plano espiritual pasa lo mismo. Y si nos ponemos, a veces es importante que cuando vamos caminando con los zapatos firmes,
vamos dejando las huellas de nuestro Padre. Y no solamente en cada lugar que pisamos, sino también en nuestras relaciones y en nuestras experiencias y en nuestra vida cotidiana. Vamos dejando las huellas de paz porque tenemos puestos el calzado de nuestro Padre, ¿no? A veces por ahí estamos viviendo una situación caótica, ¿no es cierto? Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y por ahí podemos pensar que un simple cambio de zapatos no va a hacer la diferencia, porque sabemos que estamos viviendo tiempos malos donde no solamente hay una crisis global, sanitaria, sino una crisis económica y una crisis ambiental también, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, por ahí un cambio de zapatos no va a hacer la diferencia, pero sí, si esos zapatos son los de nuestro Padre, va a ser la diferencia. Ahora, sabemos que el enemigo vino a robarnos, ¿no es cierto?, a matar y a destruir. Y lo primero siempre que quiere robarnos es la paz. La paz es lo primero que nos quiere robar. O sea que cuando sentimos que estamos inquietos, ansiosos o angustiados, es porque hay algún lugar donde el enemigo está trabajando. Porque justamente lo que nos quiere, una de las primeras cosas que nos quiere robar es la paz. Es la estrategia básica que tiene para inquietarnos. Si nos inquietamos, nos distraemos y perdemos la paz. Pero nosotros tenemos una propiedad espiritual muy fuerte, que va a amenazar cualquier éxito que pueda tener el plan del enemigo, que es la presencia de la paz en nuestras vidas y en nuestras relaciones personales. Eso va a desmoronar cualquier estrategia que pueda tener el enemigo. Pero para tener paz, o para tener la paz de Dios, tenemos que tomar decisiones a la luz de la verdad, ¿no? A la luz de la verdad de Dios. Y si volvemos a un cuadro que habíamos visto, creo que cuando vimos el cinturón de la verdad, que había una serie de puntos para discernir la voz de Dios, ¿no es cierto? Había una serie de 5 puntos para discernir la voz de Dios. Esos 5 puntos tienen que estar sí o sí atravesados por la paz, ¿no? Es decir, yo puedo buscar el mensaje del Espíritu, vivir, ponerlo en oración, investigar el modelo de las escrituras que se adecue a lo que me está movilizando, someterlo a un consejo de líder de un cristiano maduro y esperar la confirmación. Si alguna de esas cosas que tengo carga, me quitan la paz, o me provocan ansiedad, o me provocan angustia, o me provocan insomnio, es algo que no viene de Dios. Y sabemos de quién viene y de quién es el que nos quiere quitar la paz. O sea que para tener esa paz de Dios tenemos que discernir su voz y todas esas cosas tienen que estar siempre atravesadas por la paz, ¿no? Sabemos que Satanás crea confusiones, quiere crear confusiones siempre en nuestros corazones, en nuestros propios pecados, incluso nuestros pecados que ya fueron perdonados. Quiere siempre crear confusiones, quiere provocarnos ansiedades, incluso cuando hemos sido víctimas por ahí de malos tratos o de injusticias en algún momento, el enemigo las va a traer en algún momento a colación para quitarnos justamente la paz. Y algo que puede ser un enojo pasajero o una situación pasajera, se puede convocar en una oportunidad fuerte para no perdonar, y crearnos amargura y resentimientos. Entonces por ahí a veces se levantan muros emocionales que a veces impiden las relaciones sanas, o impiden conectarnos sanamente con otras personas, o impiden incluso que personas que tienen buenas intenciones hacia nosotros, como hay un muro espiritual, ¿no es cierto?, que impide esa entrada, personas a lo mejor no pueden llegar, porque esa persona que arrastra esas inquietudes que vienen, va a estar siempre a la defensiva, ¿no es cierto?, va a estar agresivo, y a lo mejor y sin relaciones auténticas, ¿no? Por eso es que hay que estar atentos a no confundirnos o a no dejarnos confundir con aquellas cosas que nos están quitando la paz, ¿no? Ahora vamos a ver, yo quería ver un fragmento de una película, no sé si la vamos a poder ver, que es, no sé si Euge la podemos ver, un pedacito, que justamente habla de eso,
¿no? Es decir, vamos a ver un fragmento, nada más, que justamente habla de eso, de una vida paralizada por falta de perdón y sin paz. Entonces esa vida no avanza, no se desarrolla de manera saludable. Es la película... Sí, ¿cuándo quieres que la ponga? Sí, ahora. Bien. Mamá, lo siento, mamá. Mamá, no llores. No llores. Lamento hacerla venir, señora Duritz. Sabemos que no se siente bien. Por favor, no lo castigue, señor Branch. Hoy es su cumpleaños. Mamá, ya dijo papá. Gloria, ¿qué haces? ¿Estás loca? Estoy bien. Ven aquí. Estoy bien. Entra a la casa. Tú quédate ahí. Por favor, no lo asustes. Tuvo un día difícil. Gloria, el doctor dijo que no salieras de la casa. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Lo siento. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla antes? ¿Qué? Se irá de nuestro lado. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás! Encontré el tornillo. Encontré el tornillo. ¡No llores! Aquí está el tornillo, papá. Mira, aquí está. ¡Ya! ¡Para de Por llorar! papá, encontré el tornillo. ¡Deja de llorar! ¡Ya! ¡Basta! Tienes que crecer ya. ¿Entendiste? Sí. ¡Madura, madura, ya! Va a morir Lo sé. pronto. Sí. Antes de tu cumpleaños. Yo lo hice. No. No, tú no lo hiciste. No es tu culpa. Él solo dijo esas cosas porque está asustado. Sabe que tiene que educarlo solo y no quiere hacerlo. No, que nunca llorabas. No, desde que cumplí 8 años. Estoy aprendiendo otra vez. ¿Por qué? Porque ahora sé de dónde salió ese tic. Que llamen a una ambulancia. Sí. La necesitamos, ¿no? Dime, ¿quieres irte? Vámonos. Bien, se las recomiendo, si la pueden alguna vez ver entera, se llama Mi encuentro conmigo. Él, lo que veíamos en la película es él de grande, el personaje de Bruce Willis es él de grande y él es el de chiquito, ¿no es cierto? Y él era un adulto de 40 años y no había podido perdonar a su papá porque él pensó que él tenía la culpa que su mamá había muerto. En realidad, cuando él pudo comprender que el papá lo que tenía era miedo. Él fue víctima de, por ahí el papá no lo tenía que haber tratado así, pero fue víctima por ahí del miedo que tenía su papá de que sabía que su esposa se moría y él tenía que hacerse cargo de su hijo solo. Pero esa herida lo llevó hasta grande
y no le permitía tener una vida saludable. Porque decía que él nunca más había llorado, ahí le dice, en un momento le dice, nunca, como si vos no llorabas, no desde que tenía 8 años, de ahí él dejó de llorar, hizo un muro emocional tan fuerte, y sabemos que el enemigo crea esos muros emocionales, que son verdaderas fortalezas, lo dice incluso la palabra, que cuando llevamos los pensamientos se derriban esas fortalezas, pero había creado un muro emocional tan fuerte que era imposible penetrar, era una persona exitosa, pero no podía tener relaciones saludables, no podía porque tenía una barrera emocional profunda que había creado ese muro en su infancia, justamente por no haber podido, no haberse dado cuenta, ¿no? Es decir, algo que podía haber sido sencillo si el papá por ahí hubiera hablado con él, él cargó con esa culpa y la arrastró hasta su vida adulta. Y eso le permitía ese bloqueo emocional que él tenía y que no le permitía llorar. Entonces, como a veces tenemos que derribar esas fortalezas, porque si no le estamos dando rienda suelta al enemigo, que con cada pensamiento o con cada cosa que nos trae del pasado, o de una herida que nos hicieron, o de un maltrato, o de un pecado ya perdonado, lo vuelve a traer a la memoria, justamente para añadir ladrillos a esa fortaleza, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, y eso obviamente nos va a quitar la paz, ¿no? Esa paz que solamente calzados con los zapatos de la paz vamos a poder tener, ¿no? Y derribar esos muros emocionales, ¿no? Que siempre vamos a estar tratando, y el enemigo va a tratar siempre de crearlos justamente para quitarnos la paz. Por eso es tan importante tener los zapatos correctos, tener los zapatos de la paz, y porque sabemos que si estamos descalzos no podemos avanzar mucho tiempo, sabemos que descalzos no podemos avanzar, no podemos ir muy lejos, podemos ir solamente en un terreno que es parejo, tranquilo, pero en un terreno complicado o cuando hay probabilidad que nos lastimemos algo no podemos seguir descalzos. Entonces es importante que nos pongamos los zapatos correctos justamente para poder estar firmes, y estar firmes en cualquier tipo de terreno. Y sabemos que en este momento estamos viviendo en terrenos movedizos, en terrenos totalmente inestables. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar. Son solo preguntas, no tenemos respuestas. Sabemos que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, que uno por ahí trata de buscar algún culpable, pero que no hay un culpable que sea ni un país extranjero, ni un determinado animal, porque a veces uno simplifica y trata de que la culpa por ahí la tiene un determinado animal, o el murciélago, o los chinos, y el problema es muchísimo más profundo, ¿no es cierto?, que se ha ido dando todo esto. Es un problema que es producto de un modelo de desarrollo que fue arrasando con la naturaleza, que fue derribando los hábitats naturales de las especies, y obviamente cuando las especies no tienen sus hábitats naturales tienen que buscar otros hábitats. Y cuando encuentran otros hábitats, y esos hábitats son en los árboles de los jardines, de nuestras casas, o en las flores, sabemos lo que ocurre, lo estamos viviendo. Tomamos un fruto o una flor que haya sido, y sabemos lo que ocurre. Esos infinidad de microbios que por ahí puede tener el murciélago, se trasladan al cuerpo humano, que para el murciélago son totalmente inofensivos, pero en el cuerpo humano se convierten en agentes totalmente patógenos, ¿no es cierto? Entonces, es algo que va en contra de todo un modelo de desarrollo que la ambición por ahí desenfrenada, o la excesiva industrialización, o la excesiva urbanización, la deforestación, ha hecho que hoy estemos viviendo una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis mundial, donde se están derrumbando todas las estructuras, todo lo que estaba, todos los planes que cada uno de nosotros teníamos se fueron derrumbando, y los planes a nivel mundial. Sabemos que cayó el precio del petróleo, cayó, las grandes corporaciones están cerrando, las automotrices muchas están despidiendo, y eso va siendo todo una crisis a nivel global, que estamos caminando en terrenos totalmente movedizos. Nada es firme, no hay respuestas a nivel humano. Hay solo preguntas, nadie sabe cómo es el virus, cómo va a ser su tratamiento.
hay muchas conjeturas, pero certezas no tenemos. Pero sí tenemos las respuestas si nos ponemos los zapatos o si nos calzamos con el apresto del Evangelio de la Paz. Que aunque caminemos en terrenos movedizos, vamos a estar firmes. No quiere decir que vamos a estar ausentes de problemas, porque estamos en este mundo y todos estamos viviendo los problemas que nos acucian a todos. Toda nuestra vida se modificó, si bien a nivel global, pero la vida individual también, toda nuestra vida se modificó. Pero si nos calzamos los pies del apresto del Evangelio de la Paz, vamos a estar en medio de la turbulencia, porque la palabra shalom, que es paz en hebreo, no significa la ausencia de paz y vivir todo en tranquilidad, sino es la paz en medio del caos, y estamos en medio del caos. Entonces, con esos pies firmes, que se ajustan al terreno, que caminan firmemente, vamos a poder tener paz y dejar las huellas de paz en medio del caos que estamos viviendo, ¿no? Aunque no haya respuestas a nivel humano, pero sí, caminando firmemente, podemos saber que tenemos esa paz, ¿no es cierto? Esa paz que se detecta dejando las huellas, que son las huellas de nuestro Padre. Como decíamos, lo más importante que tenía el soldado dentro del zapato era la suela, porque tenía un agarre importante porque permitía anexarlo al terreno. Y también, yo cuando empecé a correr, ahí empecé a descubrir un montón de tipos de zapatillas distintas que tenían que ver según el tipo de terreno con lo que uno pisaba. Así, por ejemplo, no es lo mismo una zapatilla para correr en una superficie firme, en una carrera de calle, que una zapatilla para correr en aventura. Las zapatillas para correr en aventura no tenían tachuelas, como tenían las del soldado romano, pero tienen como unos triángulos que sobresalen de la suela y que tienen en un sentido para facilitar el ascenso cuando uno tiene que subir una montaña, y otras que van en sentido contrario cuando hay que descender, porque si uno usa las zapatillas lisas en una carrera de aventura, se patina, cuando tiene que bajar se patina, porque la suela es lisa. Y así y de eso hay infinidad. Ahí yo pensé que había hay infinidad de modelos de zapatillas para distintas cosas. O por ejemplo, cuando uno tiene que pasar por un arroyo, por ejemplo, para que tenga un drenaje especial, y entonces uno no quede mojada la zapatilla. O sea que el calzado es muy importante porque justamente da firmeza y nos permite estar firmes en distintos tipos de terrenos, ¿no? Ahora yo quiero que vayamos a Efesios, a ver. No, perdón, a Filipenses 4, 6, 7, no a Efesios, Filipenses 4, 6, 7. Que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, acá sabemos que, ¿qué nos dice Pablo en esta carta? Que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Entonces, esa paz, que es inentendible a los ojos humanos, porque tener paz es esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, nos va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando el soldado romano se ponía los zapatos que le daban esa firmeza en el terreno, también le permitía mantener firme la formación militar en la batalla, y los soldados que hacían, se paraban hombro a hombro, todos firmes, apretados, manteniendo toda la línea junta. Entonces, era mucho más difícil de vencer cuando venía el ataque enemigo, porque estaban todos calzados bien firmes con los pies,
al lado uno del otro, cosa que formaran una barrera, y eso iba a impedir el ataque del enemigo, ¿no es cierto? Yo quería ahora ver si podemos ver un fragmento de otra película, que es un fragmento más cortito, que es, no sé si que es la de esta, que es El Gladiador. ¿Alguien ha estado en el ejército? Sí. Luché a tus órdenes en Vindobor. ¿Pueden ayudarme? Lo que venga de allá, cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Sí, juntos. Si estamos juntos, sobreviviremos. Si estamos juntos, nuestra película se las recomiendo, es una película también que es El Gladiador, que también está muy buena. Si estamos todos juntos, sobreviviremos, ¿no? Porque si estaban todos juntos, uno al lado del otro, calzados, con los pies en el terreno correspondiente, con toda la armadura, iban a sobrevivir. Ahora yo quiero que vayamos a Efesios 4:16, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que acá Pablo, cuando habla de todo el cuerpo, ¿no es cierto?, se refiere no seguramente a un individuo, sino a un organismo vivo que es la Iglesia en su totalidad, ¿no es cierto? Es decir, los creyentes unidos unos con otros se van a mantener firmes, ¿no? Si los creyentes estamos todos unidos, bien plantados, con las armaduras correspondientes, van a estar unidos y van a estar firmes contra cualquier avatar o contra cualquier acechanza que pueda venir del exterior. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, en Efesios 4:16. Ahora, ¿qué ocurre cuando el cuerpo de Cristo no está unido? Bueno, sabemos, no crece, se estanca, y eso lo hemos vivido, ¿no es cierto?, con tantas denominaciones que ha habido con las iglesias, que el hombre se ha encargado y el enemigo aprovecha para crear un ambiente propicio y provocar divisiones, provocar problemas, y entonces la iglesia se estanca y sabemos quién es el que gana, ¿no es cierto? Divide y reinarás, cuando la iglesia justamente no está unida, no está parada, firme, ni está unida, pegado cuerpo a cuerpo, como veíamos ahí en la película, que así iban a sobrevivir, si estaban todos en un bloque, decía ahí el protagonista. Ahora yo quiero que vayamos a Efesios 2:14, que habla justamente de la paz, ¿no? Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba. Acá, bueno, Pablo se refiere a los judíos y a los gentiles, que tenían diferencias antagónicas y, bueno, y no se querían, y provocaban divisiones entre ellos, ¿no? Pero solamente la paz de ambos pueblos podía derribar y tender un puente, y podía provocar sanidad y restauración en las relaciones. Solamente esa, la paz, ¿no es cierto?, la paz de Cristo, porque la paz de Cristo justamente es poderosa para conciliar lo que es irreconciliable, y para poner estabilidad y armonía más allá de cualquier situación, y tender puentes y no muros que dividan, porque sabemos lo que provocan los muros y lo que provocan las divisiones, ¿no es cierto? Provocan contiendas, provocan malos entendidos, y provocan confusión, y sabemos que quién es el que termina ganando cuando se provocan esas situaciones.
Ahora yo quiero que vayamos a ver Efesios 3:10, que es el que habla de la unidad, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a principados y potestades celestiales. O sea, miren lo que provoca la unidad entre los hermanos, ¿no? La unidad entre los hermanos, que antes estaba divididos, pone a Satanás en su lugar, porque por medio de la Iglesia, ¿no es cierto?, para que la multiforme sabiduría de Dios, ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a principados y potestades celestiales. O sea, la unidad de los hermanos provoca todos esos edificios en los lugares celestiales, ¿no? O sea, derriba las maquinaciones de Satanás, porque justamente no pueden penetrar por la unidad de los hermanos. Eso es lo que nos dice bien claro ahí Pablo en la carta a los Efesios. Ahora yo quiero que, sabemos que igual no es fácil mantener la paz y la unidad, no es fácil. No es fácil y sabemos que la palabra nos lo dice incluso. En un momento dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Si es posible, dice, según la versión, ¿no? Justamente porque, vieron que a mí me encanta la palabra de Dios porque nunca deja nada al azar, no deja ni un verbo, ni una expresión gramatical. Acá no da una orden, como nos decía, tomad la armadura o tomad, agarrad el yelmo. Acá nos dice, si es posible y cuando dependa de ustedes, tened paz con todos. Porque sabe que no es fácil mantener la paz con todos los hermanos, con las relaciones, sabe lo difícil que son las relaciones interpersonales. Justamente por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿no? Y si vamos a Colosenses 3, del 10 al, no, 3, del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Que en mi versión dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, bien recalca en esta epístola que soportándonos unos a los otros, o sea que no es fácil, tenemos que tener paciencia, tenemos que justamente soportarnos, tenernos paciencia, muchas veces ceder, a lo mejor en algunas cosas, pero tampoco quiere decir que vamos a ser amigos íntimos de todos los hermanos, ni vamos a tener una relación estrecha, pero sí lo que no vamos a hacer es permitir que haya divisiones o conflictos entre los hermanos, porque eso va a truncar y va a romper los planes de Dios. O sea que una iglesia intacta, fuerte, está lista para avanzar. Si tiene el calzado correcto y se pone en los pies el apresto del Evangelio de la Paz, está lista para avanzar. No se va a quedar detenida, no, va a crecer, va a avanzar y va a madurar. Ahora, cuando hablamos de paz, podemos decir que tenemos, si vamos a Romanos 5:1, que dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros podemos tener una paz con Dios
y una paz de Dios. Si tenemos una paz con Dios, como dice acá Romanos 5:1, es la que establece nuestra relación con Dios. Es decir, es nuestra relación con Dios, ya la tenemos, fuimos justificados por fe, como dice Romanos 5:1, fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos esa paz con Dios que ya la tenemos por fe. Ahora, como resultado de esa paz con Dios, vamos a experimentar la paz de Dios, esa paz que es que sobrepasa el entendimiento humano, es la paz de Dios, es ese poder sobrenatural que nos va a permitir estar firmes en cualquier situación caótica. ¿Mm? Es decir, nos va a permitir estar firmes en cualquier situación, y en particular la situación que estamos viviendo ahora es una situación también totalmente caótica, ¿no es cierto? En el sentido que hay crisis, como decíamos antes, en todos los frentes, no hay algo que esté en pie, es decir, no hay algo que esté estable, no sabemos nada de lo que va a pasar, es todo incierto, pero no obstante eso, podemos, en medio del caos, de toda esta situación, de esta pandemia, de toda esta situación de este virus que nos llegó a todos por igual, podemos tener paz en medio de esta situación caótica. Podemos experimentar esa paz de Dios, que es una paz posible, que es actual y que es eterna. Y es la única respuesta que podemos tener a todas las preguntas que aparecen a diario en todos los noticieros, que no tienen respuesta. Pero nosotros sí tenemos esa respuesta, y que es esa paz que podemos experimentar, esa paz de Dios, que es esa paz justamente que sobrepasa el entendimiento humano. No quiere decir que uno sea descuidado, o que sea imprudente, o que no tome las medidas precautorias que tiene que tomar en cada situación, como ser el cuidado de la distancia social, del lavado de manos, y de todas las recomendaciones que hacen los epidemiólogos. Pero tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, pero además de eso, que no nos quite la paz, no nos puede quitar la paz. Tenemos que estar calzados los pies con el Evangelio de la paz, porque ya la tenemos, esa paz segura y la que nos guía, ya la tenemos como un regalo divino, y nos fue entregada personalmente por la sangre de Jesús, pero debemos cultivarla y activarla en nuestra vida. Esa es una tarea diaria que tenemos que hacer, cultivarla en nuestra vida como una tarea diaria, para poder experimentar, porque sabemos que esa paz con Dios ya la tenemos por gracia y por fe, pero para poder experimentar en nuestra vida diaria esa paz de Dios, tenemos que activarla en nuestra vida. Y podemos volver a Filipenses 4, del 6 al 7, que es el que dice: por nada estéis afanosos, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino, ahí estás, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá tenemos primero dos cosas: la oración y el ruego. La oración y el ruego desata la paz de Dios. Esas son las cosas que tenemos que hacer para activar la paz de Dios, y no quedarnos solamente con la paz que tenemos, que ya sabemos que tenemos. La oración y el ruego desata la paz de Dios. Y después dice, con acción de gracias, ser agradecidos, ¿no? La gratitud activa también la paz de Dios. Seamos agradecidos, en especial en este tiempo, que es un tiempo tan fuera de los planes. Nunca hubiéramos imaginado, ninguno de nosotros, que este 2020 nos iba a tener preparado un desafío semejante en todos los niveles.
pero también dentro de esta situación seamos agradecidos, ¿no? Seamos agradecidos con lo que tenemos, lo mucho o lo poco. Hoy, por ejemplo, tuvimos un hermoso día de sol que pudimos haber disfrutado, que pudimos haber estado afuera, pudimos haber visto el sol. Seamos agradecidos y no estar esperando o con un espíritu de queja cuándo va a pasar esta pandemia o cuándo vamos a volver. No sabemos cómo vamos a volver, ni cuándo, ni en qué situaciones. Ahora las cosas están un poco más complicadas porque sabemos que se han duplicado los casos, si bien está dentro de lo que de las estimaciones que se hacían, pero bueno, el promedio se está disparando. Entonces las noticias son malas, pero seamos agradecidos, porque eso activa la paz de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces la paz de Dios, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, va a guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en Él. Entonces, esa paz de Dios va a estabilizar nuestras emociones descontroladas, va a guiar nuestros pasos, va a suavizar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas, porque si nos inundamos con noticias que tenemos que estar informados, porque estamos en el mundo y somos carnales, pero que eso no nos maneje y no nos quite esa paz de Dios que sobrepasa ese entendimiento humano, como nos dice bien la carta de Pablo, ¿no? Con toda oración y ruego, junto a la acción de gracias, ¿no? Entonces, ahí se va a desatar esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, que no nos manejen las malas noticias, que estemos firmes, que tengamos puestos bien calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz para poder dejar las huellas, ¿no? Las huellas donde pisemos, que dejemos las huellas, no las huellas nuestras, sino las huellas de nuestro Padre. Y estar firmes. A veces estar firmes no es solo profundizar, o no es solo estar para cubrirnos nosotros, no solamente estar a la defensiva, o sea, estar protegidos nosotros, sino que estar firmes también implica caminar y movernos. Entonces, al calzarnos los pies con el Evangelio de la Paz, tenemos que también estar en movimiento, no quedarnos quietos, porque si nos quedamos quietos tenemos una actitud que, si bien tenemos paz, pero es una actitud meramente defensiva, nos cuida a nosotros, sino que nuestros pies también deben estar en movimiento y deben llevar el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación a todos los lugares donde caminemos. O sea, no debemos quedarnos quietos, tenemos que estar con los zapatos, pero también con los zapatos cómodos, con zapatos de andar. Entonces, tenemos que plantar nuestros pies espirituales en el terreno que ya hemos ganado, porque ya hemos ganado un terreno y tenemos un lugar asegurado. Pero también tenemos que estar firmes, tenemos que caminar con los zapatos cómodos, avanzar y también meternos en el terreno enemigo, para también ahí tener una posición victoriosa y ahí también poder llevar el mensaje de Jesús desde una posición victoriosa. O sea que tenemos que calzarnos para dejar las huellas de nuestro Padre y además para caminar y llevar el mensaje, como dice, si podemos ver en Isaías 52:7, no sé si está por ahí, que habla justamente de cuán hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina, ¿no? Entonces, si bien tenemos que estar firmes, tenemos que estar bien plantados, caminando con firmeza en los terrenos movedizos y en los terrenos fangosos que nos estamos moviendo en estos momentos difíciles, tenemos que estar firmes, que caminar seguros, y que también
desplazarnos, no quedarnos solamente entre nosotros, no quedarnos solamente a la defensiva, sino poder llevar el mensaje de la paz, poder caminar no solamente en terreno conocido, sino también en terreno enemigo, donde podamos llevar la victoria, porque la victoria la tenemos, la victoria ya está ganada, pero tenemos que caminar y andar, porque si nos quedamos quietos, no vamos a poder avanzar. Si se queda quieto, no avanza, ¿no es cierto? Yo ahora quería hacer una reflexión y una oración para terminar y encomendarnos en este tiempo, así que les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y nos encomendemos a nuestro Dios, y que podamos pedirle a Dios que tengamos su paz, que nos dé la paz, que esa paz pueda cavar profundamente para ofrecer el tipo de anclaje que queremos acá en la tierra, la seguridad que nosotros necesitamos, previniendo que seamos volteados y deshechos por un enemigo, que no busquemos faltas alternativas, que no busquemos otros sustitutos fuera de la palabra de nuestro Señor. Esos sustitutos baratos o alternativos nunca fueron ni van a ser un reemplazo adecuado. Así que les pido en especial que nos unamos, que sintamos que cuando nos sintamos mal, cuando estemos ansiosos, cuando nos azote la preocupación y la ansiedad que invada nuestro corazón, que nos concentremos en Dios, que le pidamos a Él, que oremos, que confiemos en Él y que seamos agradecidos por todo lo que Él nos da. Y vamos a observar cómo su paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, va a guardarnos y va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él. Todo esto se lo pedimos y lo ponemos delante de ti, Señor.